e información. Como ustedes han podido probablemente ver en las actividades que se van a hacer en este simposio, tenemos 2 sesiones, 1 hora en la mañana con 4 artículos, y en la tarde también tenemos la segunda sesión con otros 4 artículos, ¿ya? Entonces, vamos a partir con el primer artículo, que se titula, yo tengo la versión en inglés, pero vamos a decir la versión en castellano, Sistema Recomendador de Archivos Web, ¿ok? Que en este caso lo va a presentar José Aguilar, que nos visita de varias partes. Ok. Ya. Bueno, gracias por la presentación. Sí, básicamente aquí vamos a presentar una propuesta de un sistema recomendador para un entorno muy particular, que son los archivos web. Ya les hablaré un poquito de ambos conceptos, un poco para que el auditorio pueda entender. Estamos viendo a ver cómo se pasan las láminas. Ya. Bueno, voy a dar un poco la motivación del trabajo, el trabajo previo de base del cual estamos partiendo, qué mejora estamos introduciendo. Como la mejora es vinculada al sistema recomendador, ahí vamos a detener un poco para presentar algunos experimentos y finalmente algunas conclusiones donde principalmente se expresan algunos trabajos futuros. El objetivo del trabajo es implementar un sistema recomendador para archivos web. Ahora, ¿qué son los archivos web? Los archivos web es una corriente que ya tiene ciertos años en el área de ciencia de la computación, que básicamente lo que está tratando es de preservar el patrimonio de la web. Son muchísimas los contenidos digitales que se están desarrollando, por ejemplo son las páginas web, y la idea de la gente que trabaja alrededor del patrimonio de la web es crear grandes repositorios para poder consultar, para poder accesar, guardando como una memoria histórica de todo lo que se viene haciendo. Para eso se han venido planteando varias arquitecturas, hay herramientas, hay formatos que se han venido estableciendo para estandarizar cómo se debe guardar la información. Yo no voy a dar de manera detallada eso, voy a presentar una arquitectura de base y ahí haré un breve resumen de lo que se viene haciendo, porque realmente el interés no es tanto la arquitectura, sino el sistema recomendador que estamos proponiendo nosotros. Pero básicamente es un área que ya tiene ciertos años y ha venido creando ciertos estándares, herramientas y demás para realizar esas tareas. Lo cierto del caso es que nosotros lo que queremos es desarrollar un sistema recomendador que permita parametrizar el proceso de búsqueda de información en esos repositorios que se han venido generando. Y básicamente lo que queremos es explotar la mayor cantidad de conocimiento que podamos tener en ese proceso. Lo que ustedes ven acá son las 4 grandes áreas que se han venido desarrollando para los sistemas recomendadores. Sistemas recomendadores basados en estrategias colaborativas, las cuales son las más usadas comercialmente y las cuales muchas de las aplicaciones que uno usa por la web son usadas. Un buen ejemplo es lo que hace Amazon, que va tratando de, a partir de evaluaciones que van haciendo los usuarios, se van haciendo consideraciones sobre las características de los objetos que se están buscando. Porque el gran problema en los sistemas recomendadores es establecer la relación productos o objetos y usuarios. Es ese emparejamiento, hay que tratar de optimizarlo. Entonces, en la estrategia colaborativa se han hecho muchas cosas, estrategias basadas en modelos matemáticos, modelos estocásticos, y sigue haciéndose cosas bastante interesantes. Hay otra corriente que es basada en contenidos, y en este caso la gran tarea es usar ingeniería texto para, a partir de descripciones de los usuarios y de los productos, tratar de buscar relaciones de emparejamiento, siempre buscando relaciones de emparejamiento usando conceptos distintos.
Hay una que es mucho más reciente, que es la basada en conocimiento. Realmente aquí lo que uno trata es de inferir intereses del usuario y proponerle productos al usuario. Aquí también hay trabajos bien interesantes vinculados a cómo representar ese conocimiento, a los procesos de razonamiento, y por supuesto están las últimas híbridas que tratan de mezclar todas estas, explotando, porque cada uno usa aspectos distintos. Pero bueno, ya esto es una área bastante formal, hay algunos libros que han venido resumiendo todo lo que se viene haciendo ahí. Como ustedes han visto, aquí se ha escuchado hablar mucho sobre el tema de las emociones y tal. Hay sistemas recomendadores que empiezan a usar las emociones para realizar estos procesos. Es un tema bastante abierto y bastante interesante. Nosotros básicamente vamos a tratar de hacer una mezcla. Es un sistema recomendador híbrido lo que estamos proponiendo básicamente, es lo que ustedes van a ver. Bueno, como les comentaba, el tema de los archivos web está en todo lo que se conoce como el área de patrimonio web. Hay bastantes iniciativas, quizás este es el consorcio más importante que es donde ustedes pueden conseguir un resumen de la arquitectura, de los estándares que se han venido proponiendo en ese sentido. Pero bueno, básicamente la arquitectura de base, que es la que nos interesa porque esa es la que vamos a extender, es esta, una arquitectura donde hay tres grandes elementos. Uno que es el que produce contenidos digitales, y es lo que queremos preservar. Normalmente lo que ustedes van viendo acá son algunos APIs que se han venido desarrollando, algunos servicios que ya existen. Sobre Apache se han hecho ya servicios que se han venido estandarizando. Lo cierto es que bueno, el segundo componente es medio de almacenamiento, es donde está el repositorio, y hay ya un estándar para especificar los archivos donde se guarda esa información basada en ese estándar. Y finalmente la idea es que hayan consumidores que hagan consultas a esos repositorios para recuperar la información. Eso sería básicamente el esquema clásico, donde pues para todo ello se han venido haciendo herramientas, estándares que facilitan ese proceso. Nosotros vamos a trabajar en este ámbito. Nosotros vamos a proponer un sistema, una extensión, un sistema recomendador que trata de hacer más preciso el proceso de recuperación de información desde los repositorios de archivos web. Eso es lo que estamos proponiendo. Es un repositorio semántico, es decir, vamos a tratar de incorporar información, conocimiento, de tal manera a tratar de implementar un proceso más preciso de recuperación de información a lo que clásicamente se hace en los actuales sistemas recomendadores, que es usando los clásicos mecanismos de búsqueda que los archivos permiten, usando índices de diferentes tipos. Entonces, eso nos va a permitir explotar, por ejemplo, la información específica que tengamos los usuarios, además de la información específica que podamos tener de esos archivos web. Eso es un poco lo que estamos tratando de explotar. Es decir, que lo que estamos es tratando de incorporar varios elementos. Un primer elemento, que es esa caracterización semántica de, en este caso, los archivos web. Otra caracterización semántica también de los usuarios, el conocimiento que le estamos agregando, y el sistema recomendador trata de explotar esa información para ofrecerle a los usuarios información más precisa de lo que podría estar interesado. Eso es en particular lo que se le está agregando a la arquitectura clásica de toda plataforma de archivos web. Aquí quizás lo están viendo haciéndole un zoom a la plataforma anterior. Estos son los dos elementos semánticos que le estamos agregando, y el sistema recomendador es un sistema recomendador híbrido, porque va a explotar esto, pero también va a explotar información estadística. Usando esa información va a tratar de proponer al usuario información que pueda ser de interés. Entonces, básicamente esto es lo que se está haciendo. Ahora vamos a hacer un zoom a cada uno de estos componentes, vamos a ver qué es lo que está detrás. Entonces, no es que estamos haciendo una recuperación de archivos web a partir de una consulta, sino que estamos tratando de extraer otros tipos o potenciales archivos web que al usuario le pueden interesar.
Ese es un poco lo que se está buscando, y para eso se requiere la descripción semántica que está almacenada en los metadatos que estamos incorporando. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Y esos metadatos, que es como una extensión a los repositorios clásicos de archivos web, tienen que ser caracterizados en algún tipo de representación de conocimiento. Nosotros estamos usando modelos ontológicos para esa tarea. Son modelos ontológicos que están conteniendo información o metadatos tanto de los archivos web como de los usuarios. Entonces, nuestro sistema recomendador va a tratar de hacer un emparejamiento de esa información. Entonces, fíjense, el primer elemento importante es empezar a describir qué es lo que estamos incorporando semánticamente. Lo primero que estamos incorporando semánticamente es la relación entre los archivos web. Cuando un usuario hace una consulta, si usáramos los esquemas clásicos de recuperación de consulta, me va a traer son los archivos asociados a la consulta. Nosotros le estamos incorporando un modelo semántico en el cual hay una relación entre los archivos que yo tengo almacenados. Y esa relación puede ser de diferentes tipos. Hay una relación en la cual hay archivos web que pueden estar asociados porque representan información parecida, o porque esa relación sea más, ayude a explicar un concepto o forma parte de la jerarquía de ese concepto. Es decir, que normalmente los archivos web o los contenidos digitales, si lo quisiéramos ver con otro término, de alguna u otra manera tienen alguna relación o podrían tener alguna relación con otros contenidos digitales en función, en nuestro caso planteamos, de estos 4 tipos de relaciones. Son relaciones muy precisas que nos van a permitir realizar procesos de inferencia entre los documentos web que tenemos almacenados. Claro, además de eso, esa relación de inferencia, por una expresión matemática que vamos a utilizar más adelante, también nos permite establecer una valoración matemática, o vamos a establecer una valoración matemática. Entre más cercanos sean, el valor entre ellos va a ser más pequeño. Entonces, bueno, basado en eso, nosotros tenemos un primer modelo matemático que está expresando eso. Perdón, un primer modelo ontológico que está expresando eso, que está expresando las relaciones semánticas entre los conceptos, además de otros elementos importantes vinculados a la ubicación del objeto web. Pero este quizá es un primer elemento importante porque nos permite entonces navegar entre los documentos web a través de esa relación que se da entre ellos mismos. El otro elemento importante es el descriptor de usuario, porque el descriptor de usuario lo que me está permitiendo es caracterizar lo clásico de todo sistema recomendador, es decir, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus intereses, es decir, un poco su perfil. Entonces, bueno, guardando consistencia con el modelo anterior, en este caso también es ontológico, donde se tratan de caracterizar esos aspectos, pero también el otro elemento importante que estamos guardando es el histórico. En el modelo ontológico es el histórico del usuario, es decir, cuál ha sido su interés en cuanto al uso, al acceso de ciertos documentos, en cuanto a conceptos que previamente ha venido utilizando. Eso también nos permite realizar procesos de inferencia sobre el comportamiento pasado del usuario. Ese es el otro elemento importante que es distinto a lo clásico de los sistemas recomendadores, que básicamente se separan en la caracterización de las preferencias. Entonces, básicamente, lo que está haciendo el sistema recomendador es que el sistema recomendador empieza a tomar documentos de los repositorios de archivos web y esos documentos los empieza a caracterizar a nivel semántico desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de cuál es la relación con otros documentos semánticos, la relación semántica con otros, y también desde el punto de vista de cuál es el uso potencial que el usuario en su histórico ha hecho de ese documento. Y eso es valorado en una expresión matemática que ustedes la ven acá. Básicamente el sistema recomendador, en ese paseo que va haciendo por todos los archivos, va tomando esas relaciones semánticas que le van sirviendo para realizar este cálculo. Este cálculo, que es determinado por esta expresión matemática, que tiene tres componentes. Un primer componente que está relacionado a la relación semántica de la consulta que hace el usuario con respecto a ese documento.
decir, si ese concepto está expresado en ese mismo documento, pues será una valoración máxima que se le hará semánticamente, pero cuando no, acuérdense que habíamos establecido otros 4 tipos de relaciones semánticas, lo que permitía hacer una caracterización de este primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con las preferencias del usuario, es el emparejamiento clásico. ¿Cuáles las características que está preferenciales del usuario están representadas en el producto, en este caso en el documento que estamos recuperando? Y el último tiene que ver con el interés que en ese histórico ha tenido el usuario en ese documento. Es una medida estadística que nos permite, en rango perceptil, ver cuál ha sido el uso que ha hecho en particular ese usuario de ese documento en el pasado. Entonces, con estos 3 elementos, nosotros podemos caracterizar el comportamiento de emparejamiento, es la expresión, el modelo matemático de emparejamiento que estamos usando en este caso. Entonces, básicamente, algo importante de este modelo era que teníamos que medir 2 cosas. ¿Qué tanto ese modelo era discriminante con respecto a la descripción semántica de los conceptos? Si realmente me estaba extrayendo documentos que están vinculados al que estoy buscando, porque si no, todo el modelo de conocimiento que estábamos haciendo pues no servía. Entonces esa era una primera experimentación que era importante hacer, esa capacidad de describir todos aquellos documentos que estaban relacionados semánticamente. Y el segundo, que también me interesaba, porque era un poco también el objetivo del trabajo, era tratar de ver qué tanto estaba vinculado el documento que se estaba extrayendo a los intereses o usos pasados del usuario, que es el segundo tipo de prueba. Entonces, bueno, para eso se hicieron varias pruebas. Yo voy aquí solamente a mostrar una en la cual el tema de base era buscar documentos que hablaran sobre árboles ABL, y el modelo de base semántico, ontológico, para este ejemplo en concreto, es el que ustedes están viendo acá. El árbol ABL es un tipo de árbol binario, ustedes lo deben haber visto en los cursos de estructura de datos, ¿cierto? No. Bueno, un árbol ABL también tiene asociado como concepto el tema de complejidad, tiene también, es similar a los árboles B, y aclara todo lo que es el tema del uso de los árboles ABL en problemas de rotación para figuras geométricas, cuestiones de eso ha tenido un uso interesante. Entonces, fíjense, el concepto de base, por supuesto, es el que va a tener el B, es nuestra función de emparejamiento, es decir, es la función que me dice de un documento dado cuál es su relación o el interés que pudiera tener el usuario. Si yo eso lo lanzara en el sistema recomendador, la respuesta que me daría es que, por ejemplo, un documento que hablara sobre ese valor, pues debería tener un valor alto. Aquí vemos 2 documentos que tienen un valor bastante alto, porque el elemento semántico, que es N, es el que le da el máximo valor. Entonces aquí tiene un factor bastante relevante, que es un poco lo que nos interesa. Ahora, fíjense que otros documentos que no tienen el concepto de base incluido, pero tienen conceptos que están relacionados semánticamente, como el árbol binario, también tienen una posición bastante importante. Y, por ejemplo, los que tienen menos relación semántica, como era el de complejidad, pues tienen un valor mucho menor. Es decir, que en este ejemplo sencillo se puede ver cómo esa expresión matemática era capaz de hacer un emparejamiento priorizando los documentos en función de la relación semántica entre el concepto base y el resto de conceptos asociados semánticamente. Otro ejemplo ahora es en el caso de personalización de los usuarios. En este caso, por ejemplo, para esta experiencia tomamos el caso de buscar colonia de hormiga como concepto de base, y lo que nos interesaba ya no era ver la capacidad del sistema recomendador de priorizar los documentos según la relación semántica con otros documentos, sino en función de las preferencias del usuario, en función del perfil del usuario. Y acuérdense que habíamos dicho que habían 2 elementos
que caracterizaban al usuario en nuestro modelo. Uno era las preferencias, valga la redundancia, y el otro, cuál ha sido el uso de ese documento que históricamente ha hecho el usuario. Y fíjense que aquí tenemos dos usuarios distintos. Aquí lo que queríamos ver eran dos usuarios distintos. Este es para el primer usuario y este es para el segundo usuario. Y fíjense que en cada usuario, para la misma consulta de colonias de hormigas, la priorización que le ofrece es completamente distinta. Y es completamente distinta porque está considerando ese histórico con respecto a esos documentos y también el emparejamiento de las preferencias del usuario en específico con ese documento. Entonces también era capaz de hacer esa otra caracterización. Una caracterización entonces priorizada por las relaciones semánticas y esta que es una caracterización caracterizada por los atributos y el histórico del usuario. Dos comportamientos bastante particulares. Entonces, bueno, en conclusión, creo que voy bien con el tiempo. Básicamente hemos propuesto una extensión a los repositorios de archivos web clásicos que me permiten realizar procesos de búsqueda basados en dos elementos. Uno que es poder hacer una navegación semántica por documentos web en función del modelo ontológico que se da. Es un modelo de grafos semánticamente enriquecido, lo que está detrás. Y segundo, también parametrizado en función de los intereses del usuario, y los intereses caracterizados por sus preferencias y por su comportamiento histórico. Eso, por supuesto, enriquece mucho más que una consulta simple a los repositorios clásicos. Entonces, bueno, básicamente yo diría que esos son los elementos a grosso modo que he indicado. Algunos elementos importantes como trabajo futuro es que, primero que nada, toda la orientación desde que partió el modelo es desde la